poquito de redacción científica hoy día, pero también esto vamos a hacerlo a lo largo del curso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este curso, ustedes saben la estructura de la tesis, hay un capítulo resultados, ¿no? Y un error bastante frecuente que se pone es los resultados obtenidos. Esa es una redundancia. Simplemente colocar los resultados, señalan, ¿no es cierto?, indican, pero poner los resultados obtenidos es una redundancia. Entonces, así como este ejemplo que les estoy dando, vamos a ir incorporando a lo largo del desarrollo, ¿no? Pero hoy día sí vamos a poner el ABC, ¿no? El ABC en este curso sí tiene que haber un lenguaje apropiado en los tiempos verbales. Hay secciones que se redactan en pasado, por ejemplo, los métodos, el capítulo métodos. En este curso tiene que estar redactado en pasado. Ustedes han visto en su proyecto de tesis en un capítulo método, ¿cierto? Eso estaba redactado en futuro. Bueno, el capítulo método estaba redactado en futuro, ¿cierto? ¿Por qué estaba redactado en futuro? Porque estamos hablando de un proyecto de tesis, ¿no? Pero hoy día, o sea, mejor dicho, en este ciclo ustedes van a tener el trabajo concluido. Y como es concluido, se supone que ese capítulo, esos son los métodos que ustedes han utilizado para hacer el trabajo. Entonces, ese capítulo hay que redactarlo en pasado. ¿Está bien? Bien, para ponerles un ejemplo, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito enseguida. Del tiempo verbal en las secciones de la tesis. Vamos a, como les decía, vamos a reforzar el marco teórico, los antecedentes. Hay que incorporar artículos científicos de Scopus, no sé si habrán visto, me imagino que sí, ¿ya? No basta con revisar tesis, hay que incorporar artículos científicos, sobre todo en la base de datos de Scopus, ¿ya? Si no viene Scopus, el cielo también es válido. Lo que sí yo les voy a pedir, y creo que ese ha sido el gran error en el ciclo pasado, en los de tesis 1, ¿ya? Es lo siguiente, miren, se detectó mucha inteligencia artificial, bastante. Pero ¿saben cuál es el exceso de cómo les digo, el extremo, ¿no? De ese de ¿no? O sea, se confían en lo siguiente, ¿no? Claro, ustedes les piden la inteligencia artificial, ¿no? Elabórame, ¿no? Antecedentes, o plantean antecedentes de tal. Y habían como 6, 7, 8 trabajos con el mismo autor y ¿saben qué? Pasados, de 1940, 1970, ya, hasta ahí pasa. Cuando se hizo en clase acá los antecedentes, solamente por hacer referencia, yo indiqué, si no encuentran vuestro antecedente en español, vayan al inglés. Y la mayoría no, pero el inglés, que no sé cuánto, ya. Si no buscas antecedentes en inglés, pregunto yo, ¿has leído un libro en inglés? Imposible, pues. Imposible eso. Eso es inteligencia artificial. Así. Entonces, varios cruces que uno hace es sencillo esto. Yo tengo casi 25 años, bueno, sí tengo 25 años acá en la facultad. Y en investigación también. Entonces, eso se saca, pero rapidísimo, ¿ya? Se da una estructura que para ir con ustedes ya teniendo el mismo alcance, se les da una estructura, sí. Usualmente yo, por ejemplo, en la investigación pasada, usualmente lo que hacía era también, yo busco los artículos, así, no hago todos mis antecedentes, no chequeo, pero lo que trato de ayudarme con la IA a veces es que a veces me hagan más digerible, por ejemplo, el abstract, y de ahí me voy de lleno al artículo completo. Claro. Y ya pido, o sea, en ciertos aspectos, claro, me lo haga más digerible. O también pido que me ayude con temas de la redacción, quizá. Ya. Por más que yo a mí me gusta usar mucho. No, sí. Para ese lado es muy bueno. Para ese lado, para que mejore la redacción. Pero ojo. Y eso les digo por experiencia.
ustedes tienen que dominar la acción. Hay cosas que le hacen mal, ¿ah? Sí, se da cuenta. Le hacen mal, y entonces ustedes tienen que tener la capacidad de corregir, pues. O por decir, un tema, a ver, parafrasear esto, y se va por otro lado. ¿Ya? Es que, ¿saben cuál es lo ideal de repente? Un poquito para ir entendiendo en inteligencia artificial, es que sea en realidad pues pagado. Y ustedes mismos, es como tener vuestro asistente. ¿Ya? La inteligencia artificial no es mala. ¿Ya? Lo que hacen es el mal uso de la inteligencia artificial, esa es otra cosa, ¿no? Y a eso es un poco lo que me estaba refiriendo. Entonces, es como tu asistente, entonces uno le dice, bueno, yo soy estudiante de contabilidad, ¿no? Estoy estudiando un curso de investigación, mi tema de tesis es tal cosa. Entonces él te va a soltar todas esas cosas. Pero lo que no puede pasar es lo siguiente, y en investigación eso es grave. ¿Puedes utilizar un antecedente antiguo? Sí, pero no todos tus antecedentes pueden ser antiguos. ¿Por qué? Porque para investigar pasa esto, ¿no? Yo reviso los antecedentes y encuentro 10 antecedentes, ¿no? En un primer barrido. Los 10 antecedentes han llegado hasta el nivel relacional, han hecho correlaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo he hecho una revisión de los últimos años, ¿sí o no? De los últimos años. Si yo encuentro un antecedente de acá hace 8 años, 9 años, de repente en estudios cualitativos, eso no me indica nada, no me sirve nada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no me sirve? Porque para yo plantear algo nuevo en ese tema, tengo que revisar lo último que se ha escrito, para no repetir lo que ellos han escrito, ¿cierto? Porque si yo voy a repetir lo que otros han dicho, mejor no hagamos un trabajo. Tiene que ser algo, un aporte. Y en este caso que yo les estoy diciendo es, si todos los antecedentes son relacionales, llegaron a nivel relacional, mínimamente yo tengo que hacer una investigación relacional. Quizás esos antecedentes lo aplicaron a otros países, en otros contextos, yo tengo que hacer mínimamente relacional. Pero yo ya podría hacer una investigación explicativa para aportar algo a ese tema. ¿Ya? Entonces de eso se trata. ¿Y cómo yo voy a saber ese aspecto? Revisando antecedentes actuales. No hay forma. Los antiguos no me sirven para eso. ¿Ya? Entonces, primera regla es esto, ¿no? La antigüedad es importante. Entonces los antecedentes, cada antecedente tiene la siguiente estructura, ¿no? El objetivo principal, los métodos que utilizó, los resultados que encontró el autor y la conclusión principal. A ver, miren, esto se repite, no lo hace. Claro, si ustedes están acá hoy día, creo que sí, ¿no? Porque ese es un indicador de por quién están interesados, ¿no? Miren, la clase más importante es la introducción, porque te establece la pauta, ¿no es cierto? El objetivo, miren, 2 líneas, 3 líneas máximo, tal cual es. Es más, acá no tienen que hacer ciencia, simplemente copiar, trasladar el objetivo, ¿no? Donde sí tiene que extenderse bastante es en los métodos, ¿no? Más en los resultados también. La conclusión también es puntual. Entonces, ¿dónde tenemos que desarrollar? Es esto, en nuestros antecedentes. Miren, les digo esta estructura, cuando presentan sus antecedentes, ¿saben qué hacen? ¿Saben qué hacen? Resultado con conclusión, algunos solo conclusión. Sumado a eso, sus antecedentes antiguos. Sumado a eso, son libros en inglés que ni siquiera los han revisado. Pura inteligencia artificial. Ya no va, o sea, son muchos errores. No cometan esos errores, por eso les digo elementales, básicos. ¿Ya? Simplemente es basarse en lo que se está diciendo. Entonces, cada antecedente tiene que presentarse en esta estructura, con esta estructura. ¿Ya? Como ya ustedes tienen avances, yo voy a pedir que presenten al menos esa parte, ¿no? Su base teórica, sus antecedentes, para hacer algunas precisiones y ya todos nos vamos involucrando con la parte operativa para que así. Una consulta, se mencionaba también de las 8 líneas. En el método Ah. los resultados tienen que ser menos de 8 líneas cada uno. Sí, la idea de investigación científica, lo ideal es que sean siempre no más de 8 líneas, ¿no? En realidad 6, 7 líneas debe ser lo ideal, ¿no? Ya, pero por ahí hasta 8.
¿ya? No puede haber párrafos imagínense, ¿no? Yo he visto párrafos de una página, pero completos, ¿sabes? Citas de una página tampoco. Por más que las citas sean más de 40 palabras, evitemos, pues, ¿no? Ya por ahí, si ustedes consideran que esa cita es la perfecta, ya pues hagan algo regular, unas 9 líneas, ¿no? Pero no abusen de eso, porque la idea de un trabajo de investigación es que nosotros hagamos un análisis crítico de ese tema, ¿ya? Eso un poquito, por eso les decía, vamos a ir dando esas pautas de redacción. Claro, en realidad debería haber un curso de redacción científica, ¿no? Ya. Entonces, esto es en cuanto a los antecedentes. Por ejemplo, en el marco teórico acá están los antecedentes y las bases, ¿no? Básicamente, ¿no? Antecedentes y las bases teóricas. Ahora, en las teorías, ¿no? En las teorías, en las bases teóricas, las teorías, acá no puede ser cita de cita. Pueden citar y tienen que hacer un análisis crítico, ¿no? Citar o citar varios, ¿no? Corto, y hacer un análisis crítico. Tiene que evidenciarse el aporte de ustedes. No pueden ser las bases teóricas citas de cita. Primero usted tendrá que empezar diciendo, bueno, las bases teóricas que sustentan el presente trabajo de investigación son, ¿no? Y señalan, ¿no? Adelante, adelante. Y señalan cuáles son las bases teóricas y de ahí desarrollan bases teóricas. ¿Ya? Eso es lo importante. Y las bases teóricas nos tienen que ayudar a comprender, pues, nuestro trabajo de investigación. Ya, acá he puesto aplicación de instrumento para los que van a hacer encuesta, los que están haciendo encuesta, entrevista. Hay que hacerlo lo más simple. De repente, si es un número grande, vamos a hacer una aplicación parcial nomás, pues, ¿no? No puede ser tampoco mucho por el tiempo, pues, ¿no? Por el tiempo. Y luego con esos datos vamos a hacer en el SPSS, ¿ya? Por ejemplo, mínimamente, ¿no? La correlación de Pearson, correlación de Spearman, adelante, ¿ya? El análisis de regresión, ¿no? Son el chi cuadrado, ¿eh? Ya son pruebas estadísticas. Vamos a hacer cómo se prueba una hipótesis. Los que están haciendo investigaciones cuantitativas, ¿ya? Y esto, como decía, es la parte importante del trabajo, ¿ya? Los resultados de la discusión. Acá, en los resultados básicamente hay dos componentes. La parte descriptiva en las investigaciones cuantitativas, ¿ya? La parte descriptiva y la parte inferencial. La descriptiva es, ustedes presentan, imagínense una tabla o una figura, la evolución de la rentabilidad, o presentan ustedes la evolución, no sé, de la inversión, ¿no? Eso es descriptivo, ¿correcto? Presentar una figura es descriptivo, presentar una tabla es descriptivo, ¿ya? O hacer un análisis nomás de, no sé, de algo, de un tema de ustedes, también eso es descriptivo, ¿correcto? O sea, descriptivo no solamente hacer el análisis, ¿sabes? Presentar una tabla es descriptivo, ¿ya? Presentar una figura también eso es descriptivo. Eso es el primer aspecto dentro de los resultados. Y el otro aspecto es el análisis inferencial. Esas son las pruebas de estadísticas, ¿ya? Ahí sí hay que hacer las pruebas de estadísticas, las pruebas de hipótesis. Eso es en las investigaciones cuantitativas. En las cualitativas no hay pruebas estadísticas, solamente hay la parte descriptiva y no hay problema, ¿no? Los que han aplicado una entrevista, los resultados de la entrevista, ¿no? Los que han aplicado encuesta, la parte descriptiva es los resultados de la encuesta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Y el informe final ya, bueno, es el documento, ¿no? Ya, es un poco para orientarnos en el curso, ¿no? Ahora, el problema es esto, ¿no? El laboratorio, a veces sí, a veces no, todo problema es esto. Ya, yo creo que por lo menos algunas veces creo que nos van a dar, ¿no? No creo que haya mucho inconveniente, al menos con tiempo. ¿Ya? Y la otra, pues vamos a tener que hacer, pero el problema es que yo pedí que sea corrido, ¿no? Para hacerlo virtual, ¿no? El viernes solamente tenemos con usted nada más. No tenemos curso. ¿Pero a qué hora? A las
pasarlo para el día lunes, pero que, claro, sí, pues. O sea, para pasarlo virtual, dice. Pero no, los lunes ustedes vienen acá. Los viernes solamente este curso. Sí, solo yo. Nada más. Nada. De repente lo que podría hacer con el otro grupo, si tienen un hueco, trasladarlo, cosa que yo tengo con ellos de 7:30 a 9. Si se podría, entonces ahí sí, ¿no? Y ese curso, es que de verdad sí debería ser virtual. Se avanza más, o sea, no, es que acá todavía hay mucho mayor de edad que no entiende. O sea, no entiende que esto acá, la virtualidad, no es que la virtualidad es una cosa que ayuda bastante para la investigación. No tienen idea, ¿no? ¿Ya? Porque deberíamos estar todos con nuestras máquinas, ¿no? Y venir hasta a la universidad también es ¿no? Terrible. Pero bueno, a ver, entonces déjame ver eso, ya, y si no hemos puesto otra forma también, ¿no? Ah, ¿verdad? Ustedes sí podrían hacer virtual. Claro, eso solamente ponemos en el Claro, con usted no había problema. Esa parte, más bien, al otro grupo ya tendría los días que sea virtual, les digo también virtual a ellos. Ya que ellos vean en el salón, ya, sí, mejor así. O sea, no, este viernes sí lo podemos hacer, pero hay que ver también, porque quieren pues que uno no venga acá, ¿ya? No hay problema, yo no tengo problema de verdad que después de todo, el problema es el avance del curso, ¿ya? Eso es lo principal. Bien, porque ni siquiera se ha podido marcar, imagínense, ¿no? O sea, se supone que han tenido que empezar, ¿no? Todo ok, ¿no? Pero no, ni siquiera pueden hacer eso, vamos a andar buscando y siguiendo otras cosas. Ya, entonces eso lo coordinamos, ¿ya? Ya. Esto acá, solamente en tema general, usted ya tiene su tema, su título, han planteado el problema, han planteado su pregunta, han hecho una revisión bibliográfica, ¿no?, de los antecedentes. ¿Han hecho con esta estructura o no? La revisión de los antecedentes, ¿algunos sí? Ya, entonces los antecedentes que han visto, entonces vayamos adecuándolos, ¿no?, a esto. Como les digo, esto de acá es 2 líneas, igual 2 o 3 líneas, ¿no? Esto concreto. Acá sí hay que ahondar. O sea, en otras palabras, ustedes no van a ir al artículo, ¿no?, está en la web, no van a copiar el resumen y lo van a pegar, no, ni hablar. Podrían, les he dicho los objetivos de la conclusión, pero donde tienen que ahondar es esto. Tienen que dar un mayor alcance, qué métodos utilizó, qué procedimientos, ¿no?, un alcance mayor, y los resultados también, qué cosa encontró. Por ahí a veces encontramos buenos trabajos que nos sirven también a nosotros para hacer la réplica, ¿no? Lo hizo en otro país, lo hacemos acá, ¿no? Eso es lo bueno. Entonces, este punto es muy importante. Y lo otro es la parte de método, ¿no? Como les decía, acá hay que ver los que han hecho investigación, los que están haciendo investigación cualitativa o cuantitativa. La entrevista es una técnica de investigación cualitativa. La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa. La revisión documental de las dos, ¿no? La revisión documental es de las dos, pero la entrevista es exclusiva de la investigación cualitativa, ¿ya? Y la encuesta de la investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces los diseños también hay que tener cuidado, ¿ya? Eso, los diseños, hay diseños para investigaciones cuantitativas, para cualitativas. Y acá viene, ¿no? En este curso tenemos que hacer esto, ¿no? La recolección de datos. ¿Cómo recolectamos los datos? A ver. ¿Cómo recolectamos los datos? Con las técnicas de recolección, lo que acabo de decirles, ¿no? La entrevista, ¿ya? La encuesta también, ¿no? O la revisión documental. Una forma sencilla en economía es de la siguiente manera, ¿no? En economía se hacen bastantes estas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, es copiar y trasladar, ¿no? O sea, ese Excel, ustedes entran a la página web de la SBS, del BCE, de lo que fuera, o cualquier entidad, y tiene su información estadística, ¿no es cierto? Está en Excel. Entonces entro a esos enlaces, copio esa información y con eso lo voy a trabajar. Eso es parte de la investigación. Obviamente no voy a presentar lo mismo que está ahí, ¿no? Tiene que ser pues un añadido mío, ¿no?, para que se vea pues el trabajo.
Y luego lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? El análisis de interpretación de resultados para llegar a la discusión. La discusión es muy importante. ¿Saben por qué? Cuando veamos el esquema lo voy a presentar más, ¿ya? Porque acá un párrafo importante primero que tenemos que decir acá es el aporte. Miren, el aporte es lo primero que ustedes tienen que decir en vuestro trabajo de investigación. ¿Ya? ¿Cuál es el aporte de ustedes? De tal manera que acá se ve un poco si ustedes han hecho bien toda esta parte. ¿Por qué? Porque como ustedes acá tienen la revisión de los antecedentes han dicho A, B, C, D. Ustedes no tienen que repetir lo mismo. Pueden coincidir en algunas cosas, pero la idea es que ustedes tengan un aporte diferente a todos los antecedentes. Ahí se ve el trabajo, miren. Ahí se ve el trabajo. Y en otras palabras, lo que ustedes han encontrado tiene que diferenciarse de lo que otros encontraron. Ustedes, en esta parte, el primer párrafo es como que ustedes tienen que marketear lo que ustedes encontraron y lo que otros no encontraron. A ver, les pongo un ejemplo, a ver. En economía y en derecho, que es un tema que a mí me agrada, el abogado se centra, por ejemplo, no todos, pero los que estén interesados en la constitución económica, es decir, en el capítulo económico de la constitución. El abogado lo analiza, lo revisa, pero no le interesa el efecto de la constitución económica. Y ahí está el economista, ¿no? Al economista no le interesa lo que está regulado en la constitución económica. El economista simplemente va a ver si hubo crecimiento, si la inversión aumentó, etcétera, ¿no? Los datos. En cambio, el abogado básicamente se va a centrar ¿en qué cosa? En hablar solo del contenido. ¿Qué cosa es la libre iniciativa privada? La libertad de empresa, ¿no? Todo el alcance de la constitución económica. ¿Ya? Entonces, en los trabajos que yo he hecho, yo he vinculado las dos cosas, ¿no? He abordado la parte jurídica, que es la parte constitucional económica, y la parte en sí económica, ¿ya? Entonces, el aporte, ¿qué cosa es ahí? El aporte es justo esa integración, ¿no? Esa integración de la parte jurídica con la parte económica. ¿Se dan cuenta? Y aparte, además que los trabajos generalmente son bastante descriptivos y también se hizo análisis inferencial, ¿ya? Entonces, de eso se trata ahí, en la discusión. Luego se va a comparar los resultados que ustedes obtuvieron acá con los antecedentes. Hay una parte que ustedes tienen que comparar. Ese es otro elemento importante. Luego van a decir ustedes si las teorías que utilizaron han servido o no para el trabajo. Y finalmente, las nuevas preguntas de investigación. Miren, eso es súper interesante. Un trabajo de investigación empieza con una pregunta, ¿no? Y acá, al final, va a terminar con 2 o 3 preguntas. Claro, es que la investigación nunca concluye. O sea, ustedes, ustedes van a plantear otras preguntas para los futuros investigadores. ¿Se dan cuenta? Es decir, ustedes empezaron con una pregunta de investigación. Y es la pregunta que ustedes van a responder acá, ¿no? En el trabajo. Pero acá, en la discusión, en la última sección, vamos a decir la 4ª sección, ustedes plantean otras preguntas para futuros investigadores. Eso es lo bonito de la investigación, porque cuando el trabajo está bien hecho, yo voy al artículo, a la tesis, ¿no? Y llego al final y digo, uy, acá hay nuevas preguntas, ¿no? Que me permiten a mí, ¿no? Podrían permitirme a mí entrar por ese lado. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo bonito de la investigación. Y ahí está un poco lo que siempre se dice, ¿no? La investigación empieza con una pregunta y termina con otra. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Esto no vamos a perder mucho tiempo porque ustedes ya han visto esto. La estructura de la tesis, del proyecto de tesis, ¿no? Que es la cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entre la cuantitativa y la cualitativa. Entre esas dos estructuras.
nada. Pues, ¿cuál sería la diferencia? A ver, acá, en la cuantitativa, sí o sí va a haber hipótesis, ¿no? Lo que en la cualitativa no necesariamente, ¿no? ¿Ya? Pero puede haber también, ¿no? Solamente siempre se dice que en las exploratorias no hay hipótesis, ¿no? ¿Ya? Pero acá sí va a haber hipótesis, en la cuantitativa. ¿Qué otra diferencia? Otra diferencia fuerte está acá, ¿no? Miren. Procesamiento de datos, los dos van a tener. Análisis de datos, procesamiento de datos, los dos van a tener. Datos es un término bastante genérico. Datos no solamente los numéricos, ¿no? Cuidado. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que no tiene en la cualitativa? Análisis estadístico. Ojo, acá ustedes no han hecho análisis estadístico, simplemente dicen cómo van a hacer el análisis estadístico. Es el cómo, ¿no? Acuérdense que este capítulo solamente responde a la pregunta el cómo. Como es proyecto de tesis, ¿cómo se hará? Pero cuando hablemos de la tesis es cómo se hizo, ¿no? En pasado, ¿ya? Pero el material y método responde al cómo. Acá ustedes no tienen que presentar ni un cálculo ni una estimación, simplemente decir los procedimientos que van a utilizar, ¿no? Los procedimientos que van a utilizar y las pruebas estadísticas que van a aplicar. Eso, nada más, ¿no? ¿Y por qué van a utilizar esa prueba estadística? ¿Ya? Entonces, ahí están básicamente las dos diferencias así importantes. Obviamente vamos a ver acá unos cambios, pero esto es lo fuerte, ¿no? Esto es lo fuerte. Obviamente te estoy diciendo las técnicas son diferentes, ¿no? La entrevista es de la cualitativa, la encuesta de la cuantitativa. Revisión documental hay en las dos, ¿no? La revisión documental. Y acá vamos a ver la otra estructura, que son las que ustedes han seguido, ¿no? Todos han presentado su proyecto, ¿no? Sí. Ya, miren. Acá qué hay, análisis de datos. Ya no dice análisis estadístico, ¿no? Pero también hay procedimientos, técnicas, todo eso, ¿no? Pero no hay análisis estadístico. Acá no hay pruebas estadísticas. Correcto. ¿Se entiende todo eso, cierto? Acá no, hipótesis, puede haber hipótesis o supuestos hipotéticos. No necesariamente va a haber hipótesis. ¿Ya? Dependiendo de qué nivel de investigación es. Si es exploratorio, lo más común es que va a haber hipótesis ahí, ¿no? Simplemente estamos tratando de comprender el tema es nuevo, ¿no? Cuando es una investigación exploratoria, por eso es un nombre, ¿no? Recién exploramos, tratamos de identificar algo, comprender algo, ¿no? Pero no podemos todavía ni siquiera describir. Podríamos en otro nivel describir, pero no podemos relacionar, no podemos explicar, ¿no? La causalidad de eso ni hablar. ¿Ya? Entonces se habla de sistemas y categorías de análisis. Ahí está básicamente la diferencia, ¿no? Entonces, entre estas dos. Y acá les decía, la técnica de investigación en la entrevista, ¿no? En la otra era la encuesta. La revisión documental en ambos. En los diseños también varían, ¿no? ¿Se acuerdan? Los diseños de la cuantitativa, ¿cuáles son? Puede ser experimental o experimental, puede ser retrospectivo o prospectivo. Luego, ¿qué más? Transversal, ¿no? O longitudinal, eso básicamente. Y en la cualitativa, ¿cuáles hay? ¿Qué diseños hay? El estudio de caso, la fenomenología, ¿no? O la teoría fundamental también, ¿no? Básicamente, para contabilidad, es estudio de caso o teoría fundamental. ¿Qué cosa es la teoría fundamental? Así, solamente para ir, si los que están haciendo investigación cualitativa lo vayan planteando bien, ¿no? La teoría fundamental es, por ejemplo, ¿no? Ustedes hacen una entrevista, o mejor dicho, pretenden hacer una entrevista. El resultado de esa entrevista, como es un tema nuevo, ustedes lo van a sistematizar, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así, tentativamente, ¿eh? Es como tener más o menos así, ¿no? Es como parte de los resultados de la entrevista, ¿no? Vamos a poner pregunta 1 nomás. Acá es el entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, entrevistado 4, vamos a poner 5 nomás para que, ¿no?
un tema X, ¿no? Entonces, este tema, ¿qué cosa respondió el entrevistado 1? ¿No? ¿Qué dijo el otro entrevistado? ¿Qué dijo el tercero? ¿Cuánto quinto? ¿Listo? Obviamente, luego nosotros vamos a cerrar con una idea de coincidencias de algunos o diferencias, ¿no? Entre ellos, ¿ya? Y entonces todo este resultado que va saliendo es lo que se va a formar más adelante como una especie de teoría fundamentada. Entonces, ¿qué cosa es la teoría fundamentada? Parte pues de las opiniones, ¿no? De los expertos, porque no es cualquiera el que van a entrevistar, pero ¿por qué se llama teoría fundamentada? Porque es como una teoría emergente, ¿no? Una teoría nueva. Es como que empezamos a teorizar. Ojo, la teoría científica no sale así. ¿Cuál es el procedimiento para una teoría científica? Una teoría científica, ustedes tienen su hipótesis, la prueban, ¿ya? Prueban la hipótesis. Cuando prueban la hipótesis, si logran probarla, eso pasa a la teoría. Pero esa es teoría científica. En cambio, esto de acá, que va a ser el resultado de lo que los entrevistados dicen, por eso se llama teoría emergente, ¿no? Que es producto de la entrevista. Claro, este va a ser un tema 1, la pregunta 1, como quieran, pero lo más probable es que haya 5 o 6 temas, ¿no? Esto para el segundo tema van a ser igual, para el tercero, cuarto y quinto. Siempre utilicemos tablas. Los más reacios a utilizar tablas son a veces los abogados, ¿no? Todo esto lo pone en texto. Y es aburrido leer eso, ¿no? Ni siquiera está sistematizado. En cambio así, por lo menos ustedes van a poner lo más importante, ¿ya? Y acá una especie de síntesis de lo que hay coincidencias o desavenencias, también podría haber, ¿no? Entre los entrevistados. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ya? Entonces, esto se supone que sería bueno que para hacerlo ya de manera práctica, yo creería podría ser el viernes, ¿no? El viernes hacemos virtual, ¿ya? Para que ustedes presenten, ¿no? Para que ustedes presenten sus proyectos, ¿ya? Y cualquiera, o sea, las dudas que tengan. Porque eso es lo bueno de aprovechar en la máquina, pues, ¿no? Rápido ustedes presentan y se puede hacer los alcances ahí. ¿Está bien? Así quedamos entonces, esa parte. Luego, ya, acá tengo un ejemplo, ¿no? Justo estoy yendo un poco a lo que ustedes deberían presentar bien, ¿no? Este es un ejemplo de teletrabajo. Yo quiero ver esto también en su trabajo, la matriz de consistencia, donde esté el título del trabajo y la pregunta, el objetivo, la hipótesis, la variable. ¿Ya? A ver, un error frecuente en las tesis, ¿qué cosa es? Que siempre llamamos a todos las variables dependiente e independiente. Dependiente e independiente, ¿en qué nivel hay? ¿Han visto niños en los niveles de investigación? ¿No? Sí. A ver, estoy hablando solo, pero si no voy a saber si me están captando la idea. Si me están captando, ¿no? A ver, ¿cuáles son los niveles de investigación? Normalmente esto yo lo explico con un triángulo, ¿no? Que no lo tenemos acá. Ya, el nivel, a ver, vamos a hacerlo más mejor. Acá, ¿verdad? A ver, vamos a ver si alcanza. El nivel más bajo, ¿cuál es? El exploratorio, ¿no? El siguiente nivel de investigación, ¿cuál es? Descriptivo. Ya, la profundidad va, este es de menos a más, ¿no es cierto? La profundidad va así, ¿no? De menos a más profundo, ¿no?
descriptivo. De ahí vienen las investigaciones relacionales. Relacional, después vamos a explicar por qué, ¿no? Después, ¿cuál es? Más profunda, ¿cuál es? Explicativa, ¿no? Luego, generalmente los textos de investigación hablan de los cuatro, ¿no? Pero eso es así, no. Porque también hay, ¿cómo se llama la otra? Bastante se utiliza, ¿no? En medicina, en economía, en ciencia social. En ciencia social se utiliza bastante. ¿Cuál es la otra? La predictiva, ¿no? Claro, las investigaciones predictivas, ¿cierto? Y acá, ¿cuál está? ¿Ah? La aplicativa, ¿no? Claro, acá vemos, miren, dos cosas, ¿no? Esta es la investigación básica, hasta acá, y esta es la investigación aplicada, ¿no? Es lo que dice Bunge, pues, ¿no? Bunge habla de la investigación básica y la aplicada. Todo es lo básico, ¿no? Ahora, ¿de dónde hasta dónde va la investigación cualitativa? Va desde acá hasta la mitad de acá, ¿no? ¿Sí? Yo les voy a pasar una PPT, para no malograr de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Hasta acá va la cualitativa, y de acá para arriba es cuantitativa. Entonces, la investigación descriptiva puede ser cualitativa, pero también puede ser cuantitativa en la medida que utilicemos procedimientos estadísticos. ¿Ya? Si no utilizamos procedimientos estadísticos, estamos acá abajo. Pero esa es justo la diferencia. Pero si hacemos una investigación relacional, sí o sí es cuantitativa. Entonces no podría haber una tesis que diga, ¿no? La investigación es relacional y a su vez el enfoque es cualitativo. Eso sería hay errores así, ¿no? Claro, la cuantitativa es de acá para de ahí para allá. ¿Ya? Esta de acá hay que tener cuidado con la explicativa. Estas son las investigaciones causales. No basta con aplicar la prueba estadística. Necesitamos teorías que respalden que entre esas dos variables hay una relación causal. Ya, pero ahí justo quería llegar, ¿no? Que era la pregunta, ¿no? Solo acá hay variable dependiente y independiente. Acá. Variable dependiente, ¿no? Y variable independiente. Solo acá hay eso, el nivel explicativo. Claro, porque ahí decimos que una depende de otra, pues, ¿no? Una es la causa y la otra es el efecto. Solo ahí, pues. ¿Con quién han llevado ustedes investigación? ¿Ah? Reina, pero Reina sí, conoce, sí, claro. ¿No? ¿O no? Claro, no sé si a ese nivel de detalle de estas cositas, porque este es básico, ¿saben por qué es básico? Importante, trascendente, porque, miren, el ejemplo que yo les inicié, ¿no es cierto? ¿Qué les dije al inicio? Ustedes hacen una revisión de antecedentes, ¿se acuerdan? Y encuentran que los 10 que han revisado son relacionales. Entonces, yo como investigador digo, ya, todos los 10 trabajos son relacionales, para simplificar el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Yo puedo hacer una investigación descriptiva? No puedo hacer descriptiva, porque ese tema ya llegó hasta acá. Ese tema ya escaló. En su inicio habrá sido exploratorio, en su inicio. Pero ahorita, de la revisión que hemos hecho, los antecedentes, están a nivel relacional, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la clave? Ustedes ya se van a dar cuenta de algo, ¿no? La clave está en que ustedes hagan una buena búsqueda. No nos engañemos, pues, porque a veces decimos, no, pero no hay, facilismo, no hay, no, tienen que buscar, pues, busquen en inglés también. Ahora hay tantas formas de traducir, pero ojo, ya sería que se metan al inglés, ¿no? Y hoy día, miren, las competencias de un profesional ya están, hay un estudio de hace años, ¿no? Que dice, pues, que las competencias técnicas están estandarizadas, ya no hay diferencia, ¿verdad? Hoy día están las diferencias en las blandas y en el inglés, ¿no? En las blandas es muy importante, ¿ya? El trabajo en equipo, ¿no? Y otro aspecto importante es la investigación, ¿ya? La investigación científica es importante. Ese es el diferenciador que hoy día hay en las universidades, ¿ya? Y el otro es el inglés, pues.
tienen que meterse en inglés, ¿no? Tienen que dominar el inglés. Muchas oportunidades pueden perder si no dominan el inglés. Ya, y están a tiempo, pues, ¿no? Bueno. Entonces, si yo hago mal la búsqueda, de repente yo voy a encontrar no 10 relacionales, de repente encontré, ¿no?, 10 descriptivos. Y eso yo me estaría engañando, ¿cierto? Y claro, y el error que yo puedo hacer es, yo encuentro descriptivo, hago otra vez descriptivo. Es como un disco rayado. Voy a hacer, ¿qué más yo puedo decir? Un ejemplo trillado, ¿no? El financiamiento de las MIPES, ¿no? Siempre es el financiamiento. Un tiempo, pues todas las tesis eran MIPES, financiamiento. Ya, pues ¿qué más vas a decir, no? Ya se conocía la problemática, todo. Un sector, el otro sector, o sea, ya. Bueno, ¿qué más hay que decir? Entonces, ya no se pueden estar haciendo solo descriptivas, hay que ir escalando. Porque esto es lo que a eso me refería yo con el aporte, cuando hablaba de la discusión. Claro, si yo hago una investigación, imagínense, ese tema de investigación está en el nivel explicativo, ya, el aporte sería que yo haga una investigación predictiva. ¿Sí o no? Ahí sería el aporte. Ahora, puede ser que esté en el nivel explicativo y lo han hecho en otros países, yo lo puedo hacer acá, no hay ningún problema también. Eso es totalmente válido. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, hecha esa aclaración, ustedes ahí tienen esa matriz con un ejemplo, ¿no? Decía yo el teletrabajo, la conexión digital, 3 variables hay, ¿no? Y conciliación de la vida familiar y laboral de trabajadores de universidades peruanas. Y la pregunta es bien directa, ¿no? ¿Cuál es la relación? Ya, automático, ¿ya? ¿Qué nivel es esa investigación? Relacional, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre el teletrabajo, la desconexión digital y la conciliación de la vida familiar y laboral de trabajadores de universidades peruanas? Ya, eso de la población, después lo vamos a ver un poco, ¿ya? Porque hay que identificar bien a nuestra población. Quizá el ejemplo más didáctico para mí es esto de los alumnos, ¿no? Si queremos estudiar a los alumnos de alto rendimiento o de bajo rendimiento, imagínense que queremos estudiar a los alumnos de bajo rendimiento de la facultad. ¿Ya? Yo quiero estudiar a ellos, ¿ya? Analizar algo de los alumnos de bajo rendimiento. Y en la facultad creo que hay 3.000, ¿no? Ahora, 3.000, vamos a suponer que hay 3.000, ¿no? Menos. Ya creo que hay así, ¿no? O menos. Bueno, ya, 3.000 vamos a poner. Vamos a suponer que los de bajo rendimiento son 500. Y los que tienen un rendimiento aceptable, bueno, 2.500, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi población de estudio? Los 3.000, los 500. ¿Cuál sería mi población de estudio si mi objetivo es estudiar los de bajo rendimiento? Solamente serían los 500. Imagínense que yo voy a aplicar una encuesta, yo no podría incluir ahí a los de alto rendimiento. No tendría sentido. Entonces, mi población de estudio no son 3.000. En este ejemplo que estoy planteando serían los 500. ¿Está claro? Los 500. Igual, ahí, tengan cuidado, como lo he puesto en general, trabajadores de universidades peruanas, ¿no? Entonces, la población hay que definirla bien, ¿sí? Para partir de ahí y hacer nuestra muestra, pues, ¿no? Claro, nuestra muestra. Claro, ahí solamente estamos diciendo trabajadores. Tendremos que decir qué cosa, docentes o administrativos, o todos ahí, ¿ya ven? Eso es lo que hay que diferenciar siempre, hay que ser bien específico. ¿Cuál es el objetivo? Establecer la relación que existe entre el teletrabajo, la desconexión digital y la conciliación de vida familiar laboral de trabajadores de universidades peruanas. Y miren, la pregunta y la respuesta es la hipótesis. La hipótesis en la investigación, esta es la parte central, ¿no? A ver, la pregunta, esto de acá no puede ser obvio. No puede ser una pregunta obvia. Porque si es una pregunta obvia, tiene una respuesta obvia, ¿sí o no? La pregunta debe tener una dosis de dificultad. Claro, ¿cuál es la dosis de dificultad acá? Yo no podría decir cuál es la relación, porque tendría que hacer la encuesta, ¿no? Pero si yo les digo cuáles son los requisitos que se requieren para, por poner un ejemplo básico,
para crear una empresa, yo voy a la norma y listo, ¿no? Ahí no hay ninguna dosis de dificultad, ¿se dan cuenta? Entonces, esta pregunta no puede ser obvia, por lo tanto requiere una dosis de dificultad. Ahora, el núcleo central de la investigación es la hipótesis. ¿Ya? Hoy día la ciencia moderna no se puede concebir sin hipótesis, ¿no? Pese a que hay investigaciones cualitativas, ¿no? Siempre es bueno plantear hipótesis. Claro, entonces si yo pregunto ¿cuál es la relación? Yo digo, existe relación positiva, ¿no? ¿Cuál es la relación? Existe relación positiva. Ahora, yo podría hacer esto, miren, esto mismo en preguntas. Yo digo, ¿existe relación positiva o existe relación positiva fuerte entre el teletrabajo, la información digital y la conciliación de la vida familiar y laboral de trabajadores de universidades peruanas? Me preguntan. Y mi respuesta, ¿qué cosa va a ser? Afirmativa, que existe relación positiva fuerte entre esas variables. Esa es otra forma rápida de hacerlo, ¿no? Plantear la pregunta en el mismo sentido de la hipótesis. A veces cuando estamos en trompo es mejor ver eso, porque lo que no puede pasar, es que la hipótesis esté desconectada de la pregunta. La hipótesis tiene que ser sí o sí una respuesta tentativa a la pregunta. ¿Está claro? Tiene que ser una respuesta tentativa a la pregunta, si no, no tiene sentido. Y las variables. Ahí ustedes han visto, ¿no? Variable de supervisión, no, variable asociada. En el nivel relacional no hay variable dependiente e independiente. ¿Ya? Si quieren llamen variable 1, variable 2, ¿ya? Pero no pueden llamar variable dependiente e independiente porque en las investigaciones relacionales no hay causalidad. La causalidad solo hay en la investigación explicativa. Solo hay en la investigación explicativa. ¿Está claro? Entonces, acá ¿qué cosa hay? Variable de supervisión y variable asociada. La variable de supervisión es equivalente a esta de acá, a la dependiente. Y variable asociada es equivalente a la independiente. Quiere decir, cuando este tema escale hasta un nivel explicativo, ahí sí se va a hablar de variable dependiente e independiente. En otras palabras, cuando escale, la conciliación va a ser la variable dependiente y estas dos van a ser las variables independientes. Ahora, preguntemos, ¿porque tiene sentido o no? A ver, ¿tiene sentido que yo diga que la conciliación de la vida familiar y laboral depende del teletrabajo, depende de la desconexión digital? ¿Tiene sentido o no? Claro, ¿no? Tiene sentido. Entonces, dense cuenta que en ciencia, ahí está la esencia de la ciencia, miren. La idea de la ciencia es que los temas lleguen hacia arriba. Ahí está el objeto de la ciencia. Por eso la ciencia interesa mucho las relaciones que hay entre los fenómenos, la explicación que hay entre los fenómenos. ¿Ya? Entonces a la ciencia le interesa esto, pues, llegar. Ahora, no todos los temas llegan hasta arriba. Eso también depende del interés de los investigadores, ¿no? Depende del interés de los investigadores. Por lo tanto, cuando este tema escale, esta sería la variable dependiente y estas serían las independientes. ¿No? Claro, yo digo, la conciliación de la vida familiar laboral depende del teletrabajo, claro, ¿no? Y de la desconexión digital. ¿Está bien o no? Y así se va teorizando, ¿no? A ver, el teletrabajo es nuevo acá, ¿no? ¿Sí? O relativamente nuevo, ¿no? En otros países ya esto ya estaba pues bastante utilizado. Pero, entonces, en el Perú recién se están haciendo estas investigaciones, pues, ¿no? Para medir esa relación entre la conciliación de la vida familiar y laboral y la desconexión digital y el teletrabajo. Y lógicamente, más adelante se va a teorizar y se va a decir que la conciliación depende del teletrabajo y de la desconexión digital. ¿No? ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, solo en este caso estoy poniendo que estas son variables de supervisión y variables asociadas. La variable de supervisión es equivalente a la variable dependiente
y la variable asociada es equivalente a la variable independiente. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Miren, si fuese explicativa, ahí está, variable independiente, independiente, variable asociada, variable de supervisión, si es relacional, esto es como ejemplo, ¿no? Variable de caracterización y variable de interés en el nivel descriptivo. ¿Ya? El tipo, diseño, población muestra, recolección de datos, análisis de datos, eso es un poco lo que ustedes han elaborado en sus proyectos de investigación. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Ya. Entonces, a ver, veamos esto también. ¿Ya? El tema de las bases teóricas. Yo quiero que ustedes hagan dos cosas, ¿no? Primero, que mencionen cuáles son las teorías que sustentan vuestro trabajo de investigación. ¿Ya? Así de concreto. ¿Cuáles son las teorías? Y luego, obviamente, vamos a ver cómo han desarrollado esas teorías. Justo les decía que las teorías no puede ser un recuento de citas, ¿no? Pueden citar algo y pueden ustedes añadir algo diferente. A eso se llama el análisis crítico. ¿Ya? Entonces no puede ser cita de cita. Y acá hay que tener cuidado si la cita es de menos de 40 palabras, si son citas directas, ¿no? O si las citas son de 40 palabras o más. ¿Ya? ¿Por qué? Por la forma que nos pide citar pues, el APA, que es el formato que utiliza la universidad, ¿no? Entonces mencionamos acá las teorías y el desarrollo, que ya ustedes lo tienen. Simplemente quiero ver, primero quiero ver si hay alguna teoría que no estén desarrollando de acuerdo con el título que están planteando. ¿Ya? Es para eso, primero esta parte. Ya. Acá está un poco lo que les decía que vamos a ver hoy día, que es el estilo de redacción científica por apartado. Esto acá, ustedes acá están viendo, no hay la parte de las bases teóricas. ¿Ya? Simplemente esto es en términos generales, de acuerdo a lo que se llama esta estructura del IMRD, ¿no? El INRAD. El IMRD tiene esa estructura, ¿no? El IMRD, ¿no? Claro, solo que ahí le he añadido el resumen, ¿no? Este es el famoso IMRD. Algunos llaman INRAD, ¿no? Es AND, ¿no? I discusión, ¿no? Ya, IMRD, ¿no? Esta es la clave. Solo que la tesis, ¿qué se añaden? Las bases teóricas, ¿no? O sea, el marco teórico, la revisión de la literatura. Pero quiero que se fijen en esto. Miren, el resumen lo van a hacer al final del trabajo de investigación, ¿no? En pasado, todo el resumen. ¿El resumen qué estructura tiene? Va a tener esta estructura. El resumen va a tener esta estructura. El resumen de ustedes también va a tener esta estructura. Así lo van a revisar los antecedentes, pero el resumen de ustedes va a ser igual. ¿Ya? ¿En qué forma se redacta el tiempo verbal? Pasado. La introducción se redacta en presente, ¿no? Los métodos, habíamos dicho hace un rato, pasado. Los resultados, pasado. La inclusión y la conclusión, presente. ¿Está bien? A ver, ¿qué error puede pasar acá? Puede pasar que ustedes van a repetir lo que está en el proyecto, copian nomás la parte de método, digamos, lo trasladan y no hacen ni un cambio. ¿Ya? Automáticamente quiere decir que esa parte ni lo vamos a seguir. ¿Sí o no? Claro, o sea, estamos diciendo que eso tiene que estar redactado en pasado en la tesis, porque ya es un documento terminado. Entonces, no puede darse ese error. ¿Correcto? Lo mismo con el resumen, pues.
El resumen tiene que ser impecable, potente y tiene que estar redactado también en pasado, porque la investigación ya se hizo. El resumen es la versión mínima del trabajo, es como una cuestión puntual del trabajo de investigación, los aspectos más importantes, que sería esto, ¿no? El resumen usted va a presentar el objetivo, los métodos, los resultados y la conclusión, en forma concreta. Ahí sí, en forma concreta. Y luego tienen ahí la discusión, fíjense, en presente. Claro, ¿por qué yo les hablo de los métodos? Porque hasta el ciclo pasado ustedes no han visto nada de los resultados y nada de la discusión, ¿no? Y las conclusiones tampoco. Se supone que este ciclo es el que van a abordar. ¿Cómo se redacta los resultados? También en pasado. ¿Cómo se redacta la discusión? En presente. ¿Cómo se redacta la conclusión? En presente. ¿Está claro? Ahora, ¿qué cosa va en cada uno? Ahí ustedes lo están viendo, ¿no? Es decir, el resumen es la versión mínima del trabajo. Es una síntesis concreta con esas 4 partes. Esa es la estructura estándar que existe en la investigación científica. Tiene que ir el objetivo, los métodos que hemos utilizado, los resultados y la conclusión. Igual tiene que haber énfasis en los métodos y en los resultados. En la tesis, a diferencia de un artículo, el resumen es un poco más amplio. En los artículos científicos a veces piden 100 palabras o 150 palabras, por ahí 200, pero más no piden. En las tesis esto se extiende. ¿Ya? En la introducción refleja el estado actual del conocimiento. Eso lo vamos a ver también en el contenido. En los métodos es el cómo se hizo el trabajo, qué procedimientos, qué pruebas se utilizaron. Los resultados son los hallazgos que se encontraron, que encuentra el tesista. La discusión, el aporte, ¿no? Es más importante. Bueno, en realidad la discusión tiene varias secciones. Uno es el aporte, la comparación de mis resultados con los antecedentes, ¿ya? La comprobación, vamos a decir así, o confirmación, si las teorías han servido para el trabajo de investigación, las limitaciones que yo haya encontrado, 4, y el último, la agenda futura de investigación. 5 aspectos que no pueden faltar en una buena discusión. ¿Ya? Antes, por eso tengan mucho cuidado con algunas tesis. Hay que seleccionar bien a las tesis que tengan un rigor metodológico adecuado. Si no tiene un buen rigor metodológico, no nos va a servir mucho este trabajo de investigación. ¿Está bien? Listo. Yo creo que... perdón, esto acá, ¿no? Este es otro error que se ve en los trabajos, ¿no? La redacción la hacen en primera persona, ¿ya? Ese es un error bastante frecuente. ¿Qué tenemos que hacer? Impersonal, ¿no? O tercera persona, ¿ya? Y en contadas ocasiones en primera persona del plural, ¿ya? A ver, veamos acá. Impersonal, el estudio se realizó. Claro, esta es la mejor forma, ¿ya? Tercera persona singular, el investigador realizó la recolección de datos. Y primera persona singular, afirmamos, ¿no? El aporte del estudio se afirmamos. Pero yo siempre también esta acá es bastante criticada. Por eso en contadas ocasiones, la última. La regla para redactar bien es la impersonal o tercera persona. ¿Ya? Eso sirve para todo, no solamente para la tesis. En un documento no podemos decir pues, yo, no, elaboré, no, se elaboró, se analizó, ¿no? Se interpretó, bueno. Ya, y entonces la estructura de la tesis, la diferencia dónde está en estos 2 capítulos, ¿no? La parte de los resultados y la discusión, esto para la cuantitativa. Acá hay un aspecto clave que les dije, ya le habíamos adelantado, ¿no? ¿Qué cosa es? Las pruebas estadísticas, ¿no? Las pruebas estadísticas es exclusivo de las investigaciones cuantitativas. ¿Ya? Y acá está un poco lo que les decía hace un instante, ¿no? El aporte de la investigación, la discusión,
la comparación de los resultados con los antecedentes, con los estudios previos, no con todos los antecedentes, pues acá es con los más relevantes, ¿no? Y puedo agrupar, de repente tengo 2 o 3 antecedentes que han dicho casi lo mismo, los agrupo y los comparo con el mío. Validación o confirmación, como les decía, de la teoría existente, de las teorías que ustedes han analizado o colocado, las limitaciones que han encontrado. ¿Qué limitaciones pueden encontrar? De repente, si es una encuesta, la disponibilidad. De repente, si son datos, no hay datos suficientes a veces, ¿no? Datos estadísticos. Y el último aspecto de la discusión es la agenda futura de investigación. Las nuevas preguntas que ustedes van a sugerir a otros investigadores. Esa es básicamente la diferencia con esta estructura acá. Acá, miren, resultados, acá no hay pruebas estadísticas y la discusión también es más abierta. Pero hay que tratar un poco igual de seguir el aporte si va a ir, ¿no es cierto? En la comparación con algunos antecedentes. Lo que pasa es que cuando la investigación es exploratoria, no va a haber pues antecedentes, pues, ¿no? Y lo poco que encuentren es lo que hay que analizar, ¿ya? Ahí está la gran diferencia entre una y otra estructura. Algunas preguntas acá. A esto es lo que tenemos que apuntar, a desarrollar estas 2 secciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reforzar, obviamente, esto rápido, ¿no? La introducción, como decíamos, por ahí está básicamente la pregunta, la situación problemática. Pero ¿qué nos interesa? Los antecedentes y las bases teóricas, ¿ya? Las hipótesis, de acuerdo a la matriz de consistencia, cómo está articulado, ¿no? Los métodos que han utilizado. Y acá viene la clave nueva para el curso, que es los resultados y la discusión. Eso es lo nuevo para el curso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya listo, chicos, entonces nos quedamos acá. Entonces, claro, tú les envías, ¿no? ¿Quién es el...? Ahí ya le envío. Ya, perfecto. Y entonces el día viernes hacemos